¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Dios te bendiga. En este día bendecimos el nombre de Dios porque Él ha sido bueno para con nosotros en gran manera, ¿no es así? Yo creo que todos los que somos sensibles a la voz de Dios, a su palabra, podemos estar conscientes de que las bondades y las misericordias de Dios nos rodean de múltiples maneras. Así que vamos a seguir hablando del nuevo nacimiento. Y específicamente quiero que nos preguntemos esta mañana, ¿qué sucede cuando nacemos de nuevo? O en el caso de los que ya hemos nacido de nuevo, ¿qué sucedió cuando nacimos de nuevo? Y como dice Pablo en Efesios 2, pasamos de muerte a vida eterna. Yo creo que eso es algo en lo que debemos y tenemos que meditar continuamente. Y es que es una bendición entender lo que realmente sucedió en el nuevo nacimiento, Cristo trasladándonos de muerte a vida. Así que el nuevo nacimiento tiene bendiciones para aquel que viene al Señor, ya que ha pasado de muerte a vida, de luz a tinieblas, de esclavitud a libertad, que solo el Señor ha logrado para nosotros. Así que vamos a reconocer lo que pasó en nuestras vidas en el nuevo nacimiento. Yo he sido muy bendecido en lo particular al reconocer lo que Hans Klaus Ewing comparte al respecto. Así que vamos a ponerlo en forma de enunciados. Número 1, tenemos una nueva identidad. ¿Cuál es? La naturaleza del Padre. En la creación podemos reconocer la actividad del Espíritu Santo y su palabra. Fue así como Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios, y lo mismo sucede en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento recibimos la naturaleza de Dios. Mira Primera de Pedro 1:23. Pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Bueno, este es uno de mis pasajes favoritos de la carta de Pedro, porque nos recuerda lo poderoso que es la palabra de Dios. Esta vive, esta permanece, y la manera correcta y adecuada en la que una persona viene a vida es por la palabra de Dios. Yo soy un testigo, ya que he estado en la iglesia desde temprana edad, por lo menos pudiera decirte que en los últimos 35, 38 años he visto a muchas personas nacer de esta manera, por la palabra de Dios. Y ellos permanecen al día de hoy en el Señor, creciendo, caminando, obedeciendo al Señor, buscando la voluntad de Dios, en una vida en el Espíritu Santo. Pero también he visto a personas que no nacieron por la palabra de Dios. Vinieron al Señor por un canto, vinieron al Señor por un testimonio. Ellos pensaron que eran cristianos y por algún momento caminaron en su idea de cristianismo y finalmente abandonaron el camino. A la luz de este pasaje, esas personas nunca nacieron de nuevo, porque la simiente que ellos tenían demostró con el tiempo ser corruptible. Pero la palabra de Dios es perfecta, y cuando trae esto lo hace de una manera única. Es lo mismo que Santiago 1:18 afirma: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Así que Santiago también afirma que nacemos por la palabra de verdad. El puritano Stephen Charnock dice
que la palabra es el instrumento de regeneración mediante el cual Dios trae el alma al nuevo nacimiento. Y yo digo amén a eso. Cito a estos hombres a lo largo de la historia porque eso nos permite entender lo que en otros momentos de la iglesia ellos pudieron reconocer de la palabra de Dios, y que esto ha sido algo que a lo largo de los años ha permanecido. Bueno, el pastor John Piper, quien aún vive, dice que Dios hace a la palabra su instrumento en el nuevo nacimiento, y la forma en que la palabra funciona es despertando la fe. Dios provoca el nuevo nacimiento entonces a través de la palabra. Qué hermosa convicción la que podemos tener. A la llegada del pecado, esta imagen se perdió, de acuerdo a Génesis 3. Y a partir de allí, los descendientes de Adán tuvieron su naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ellos están separados de Dios. La solución de Dios para ese gran problema es el nuevo nacimiento. El problema principal no son los pecados individuales, sino nuestra naturaleza pecaminosa. Los pecados individuales son un fruto de esa naturaleza. Los pecados por los que alguien puede ser conocido tan solo son una manifestación visible de su propia naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, quien recibe a Cristo recibe una nueva naturaleza que implica una identidad totalmente nueva. Bueno, ¿cómo no recordar de Juan 1, 12 y 13? Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ellos nacieron de Dios. Así que Juan afirma que debemos nacer de Dios, debemos tener esta naturaleza en nosotros por la presencia y la obra solo de Dios. Y el apóstol Pedro se une a ese criterio al escribir en la segunda carta 1, 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Partícipes de la naturaleza divina. Así que a partir de que un pecador se identifica con Cristo, el Nuevo Testamento lo llama de diferentes maneras. Lo llama el Hijo de Dios o hijos de Dios, santo, peregrino, extranjero, elegido. Bueno, hay tantas formas de hablar de esta gran obra de Dios sobre la vida de un ser humano. Yo quiero recordarte que el día de hoy la opinión de Dios debe de ser la opinión más importante que tú puedas tener de ti mismo. Alguien ha dicho que todo ser humano cuenta con 3 opiniones: la suya, la de otros y la de Dios. Es así como debemos asumir que la opinión de Dios es mucho más importante que la de los hombres. Incluso es mucho más importante que la nuestra. Por eso cuando yo pienso en los títulos que he mencionado, que una persona que tiene la naturaleza divina ha alcanzado por gracia, nosotros realmente estamos afirmando lo que Dios dice que pasa en el nuevo nacimiento. Y eso es a lo que tenemos que aferrarnos, a lo que tenemos que acudir cada vez que los hombres pueden tener una opinión diferente o diversa de nosotros mismos. En esta nueva relación que hemos adquirido como
hijos de Dios, Dios es nuestro Padre y por ello debemos de estar convencidos del peso que la propia palabra de Dios tiene para nosotros en ese particular. Dios se toma muy en serio el papel de Padre sobre cada uno de sus hijos, a los que ha redimido, a los que ha comprado a precio de sangre. La Biblia es clara acerca de su amor, del amor de Dios por sus hijos, pero también la Biblia es clara de la disciplina de Dios sobre sus hijos. Él mismo conoce la lucha que cada uno de nosotros libramos con la vieja naturaleza y cómo es que esta naturaleza buscará imponerse a la nueva que se nos ha dado. Bueno, yo he estado meditando demasiado en los últimos días mientras enseñaba en la congregación el capítulo 4 del libro de Génesis. He estado meditando bastante en el gran problema de nuestro corazón con el propio pecado. El daño del pecado sobre nuestro corazón es increíble. Por eso es que tenemos que ser intencionales en remar contra la corriente. Yo he dicho a la congregación que yo mismo como pastor he tenido que identificar áreas donde he tenido que ir en contra de el mismo perro que ladra al interior de mi vida. Así que permíteme afirmar el amor del Padre y su disciplina para cerrar esta mañana en Hebreos 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina. Observa que no, el amor y la disciplina no están separados. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así que debemos reconocer no solo el amor de Dios sobre sus hijos, también debemos reconocer que como Padre Él nos puede disciplinar. Y eso demuestra quién es un hijo. El que acepta la disciplina, entonces se está colocando en esa posición de un hijo. Pero quien la rechaza, dice más adelante este mismo libro, no es un hijo sino un bastardo. Así que yo creo que el autor de Hebreos es tan claro, tan rudo, tan específico para demostrar que entre la comunidad de creyentes pudiera haber gente que parece ser, pero que cuando la disciplina llega, ellos van a mostrar que no tienen la naturaleza de Dios porque no aceptarán su disciplina. Así que yo voy a orar esta mañana y voy a dar gracias a Dios junto a tu vida porque tenemos una nueva identidad. Dios, gracias por rescatarnos. Gracias porque tenemos una nueva identidad. Tenemos la naturaleza que el Padre nos ha dado y esa naturaleza muestra tu amor, pero también pudiera mostrar tu disciplina sobre nuestras vidas. Así que yo te ruego que nos ayudes en todo momento a aceptar tu gracia y a aceptar tu guianza sobre nuestras vidas. Ayúdanos este día. Si alguien no es salvo, yo pido por la salvación de su alma. Y si alguien necesita aferrarse y afianzarse en ti, yo pido que tú lo hagas también. En tu nombre oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.